Buenas tardes a todos. Continuamos con estas tertulias sobre consumo que estamos haciendo con los partidos políticos con ocasión de las elecciones autonómicas en Galicia. Hoy tenemos con nosotros a Borja Berea, que en representación del Partido Popular. Y, bueno, yo un poco a modo de introducción y para que sirva también un poco de referencias, vamos a decir un poco las preocupaciones que tenemos ADICAE y que reiteradamente hemos estado manifestando en estos últimos tiempos sobre la necesidad de reincidir en problemas o temas que creemos que mejorarían, que deberían mejorar el tema del consumo en nuestro país, ¿no? Sabemos que hay una limitación de los parlamentos autonómicos que tienen unas competencias limitadas y que sobre todo en materia legislativa pues tienen las limitaciones que todos conocemos, ¿no? Pero también es cierto que esto no debe servir de excusa para aquellos problemas que son de ámbito nacional, las autonomías tengan capacidad de iniciativa política, de apoyos, de denuncia o de mejoras o de sugerencias que puedan plasmarse en distintos instrumentos políticos o políticos, ¿no? Menciono así a modo de rápido sobre la marcha. Bueno, el desarrollo legislativo de la acción colectiva, ¿no? La acción colectiva, que es una acción de tremenda importancia para las asociaciones, para los consumidores en general, para los ciudadanos, tiene un desarrollo que necesita mejorarse en el ordenamiento jurídico español. ADICAE tiene unas experiencias personales en el tema y las dificultades que ha conllevado la aplicación de la acción colectiva, y creemos que deben mejorarse y de una manera clara, ¿no? El tema de las fundaciones bancarias de las antiguas cajas de ahorro, ¿no? Es un problema general de España, pero en Galicia lo hemos sufrido, lo hemos visto de una manera triste, como las cajas de ahorro se han quedado prácticamente desaparecidas, unas fundaciones prácticamente vacías de todas las, ya no competencias, sino simplemente vacías de dinero y de espíritu social que tenían, ¿no? Sin embargo, las cajas de ahorro han sido rescatadas con dinero público. Parece que hay una demanda ciudadana, hay una exigencia ciudadana acorde con esto, de exigir que se regulen y se de alguna manera se pongan al servicio de la ciudadanía estas fundaciones, ¿no? El impulso del asociacionismo de consumo con una verdadera representatividad, ¿no? Este es un tema importante porque el consumo en España ha quedado relegado a una simple formalidad en cuanto a la representatividad en las instituciones públicas. Hay un montón de organismos donde las asociaciones de consumidores están presentes, pero de una manera formal, que asisten allí, firman y se van. Es decir, esto debe de ser modificado de una manera radical y debe darle una verdadera representatividad a las asociaciones de consumo, ¿no? Y, por supuesto, en independencia, ¿no? Las asociaciones de consumo no deben ser asociaciones clientelares que están simplemente en función de que las subvenciones que reciban y hacer pues la ola un poquito a la administración, sino que deben ser independientes y deben ser además garantizadas su independencia desde un punto de vista jurídico, ¿no? Que por cierto que nosotros tenemos, ADICAE tiene una mala experiencia en ese tema. Se había criticado cuando se produjeron los arbitrajes de las preferentes aquí en Galicia, criticó la iniciativa llevada a cabo por la Xunta de Galicia. Se había llevado un poquito con bombo y platillo y parece que no sentó bien que criticáramos esta medida, porque nosotros estábamos defendiendo el arbitraje colectivo, no individual. Y como consecuencia de esto, parece que tuvimos una reducción, una pérdida de subvenciones que, bueno, creemos que no deben ser, o sea, que debe ser denunciado y reseñado y no debe reproducirse en lo sucesivo. En general, los consumidores, ponerle al consumo y los consumidores en la administración el papel que le corresponde, ¿no? El consumo siempre viene esquinado o rinconado en un
órgano administrativo, léase pues, el Instituto Galego de Consumo o organismos parecidos, pero que se quedan en un simple órgano administrativo, es decir, sin iniciativa propia, sin acciones de inspecciones de oficio, sin otras correspondencias o interrelaciones con otras consellerías, dependiendo simplemente jerárquicamente de una consellería, pero que sin que de ahí pueda moverse. Creemos que el consumo debe impregnar más no solamente es ese pequeño órgano administrativo, sino que debe impregnar un poco toda la administración y toda la política de todo tipo, ¿no? Y esto, lógicamente, bueno, pues debe ser, eso sí que aquí hay una posibilidad de hacerlo desde las autonomías, ¿no? Luego ya como un par de pinceladas sobre, que no es un tema, lógicamente, autonómico, pero que sí es importante para nosotros y que desde las autonomías deben tener conciencia de que su articulación en el Congreso de los Diputados debe hacerse por la vía que sea. La regulación de la inversión a largo plazo, léase fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, es decir, los ahorros de largo plazo, estamos hablando de lo mismo, no tienen una regulación específica en este país. Hemos tenido unas experiencias recientes históricas de fraudes y de auténticos escándalos a nivel nacional e internacional. Y bueno, seguimos un poquito preocupados sobre esa cuestión porque no vemos que se esté tomando las medidas que eviten en lo sucesivo esa problemática. Y por supuesto la legislación hipotecaria, que sigue todavía sin ser afrontada de una manera valiente y una manera definitiva para solucionar este gran problema que hemos tenido en este país, ¿no? Los llamados decretos de guindos no han solucionado la cuestión, en cualquier caso han pues, solucionado algún problema puntual, pero no han dado una solución definitiva. Bueno, hay más temas, supongo que surgirán a lo largo de las preguntas, pero con esto yo creo que te doy paso para que... Te doy paso, sí, bueno, te he presentado, sí. Borja, vale, perdón. Moitas gracias, Luis. En primer lugar, pois un agradecemento á invitación que fai a DICAE. É unha honra estar hoxe aquí e poder responder a todas as preguntas que se veñan plantexando. Falábamos antes de comezar que a DICAE se está convertindo prácticamente nun referente en todo o que significa o consumidor intuitivamente ve a imaxe de ADICAE cando ten un problema en servicios bancarios, en produtos financeiros. Eso pois é froito do traballo de anos das últimas actuacións. Lembrábamos tamén antes de comezar o éxito como asociación que tivo a sentenza do xulgado mercantil número 11, creo, de Madrid, esa acción colectiva de ADICAE nas cláusulas solo, cláusulas chan, as cláusulas suelo. En segundo lugar, presentarme moi brevemente, inda que xa deu unhas pinceladas Luis, son Borja Verea, son licenciado en Dereito, son secretario e interventor tesoureiro da Administración Local e levo 5 anos de secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Por lo tanto, o Instituto Galego de Consumo está adscrito a esta consellería e, bueno, pues teño coñecementos de protección de consumidores, por suposto non ao nivel de detalle que pode ter un técnico da asociación ou incluso un propio usuario ou asociado da asociación que moitas veces no seu expediente pois chega a ter uns coñecementos que sorprende realmente o que pode chegar a unha vez que está metido no seu expediente intentar solventalo todo o que pode chegar a aprender e a ter coñecemento. En todo caso, intentaría responder todas as preguntas que se veñan plantexando. Nos últimos meses pois incorporeime tamén á área de Economía do Partido Popular de Galicia e por eso estou aquí en representación do partido. Un pouco polas cuestións que adiantaba Luis, cal é o papel que lle corresponde ás políticas de consumo. Dende ano 2009, dende a primeira legislatura, o goberno do Partido Popular intentou colocar como liña estratégica a política de consumo de Galicia na vanguarda, como na primeira fila das políticas de consumo comparadas co resto de
de políticas que se estaban desenvolvendo tanto a nivel autonómico como incluso a nivel estatal. Esto non me gustaría que quedase como unha frase oca, ¿no? Como unha típica frase de argumentario, senón que me gustaría dar algunhas pinceladas para poder pois, fundamentar esta idea. ¿No? En primeiro lugar, a Lei 2/2012 de Protección Xeral de Consumidores Galegos, que é unha lei que entendemos que é completamente pioneira e unha das máis avanzadas de todo o Estado. Decimos isto porque está tamén pois sendo replicada ou analizada como modelo tanto por outras administracións como a Balear, incluso pola propia administración estatal no seu proxecto de elaboración. E ten aspectos que a fan referente. Foi unha lei que se levou a cabo tendo en conta todas as análises prácticas, as problemáticas prácticas que nos estábamos atopando no Instituto. Por lo tanto, ten aspectos como consecuencias, importantes consecuencias, como que os laudos arbitrais actualmente en Galicia prácticamente non hai ningún cumprimento dos mesmos, porque leva asociada a correspondente sanción, aspecto que non ocurría anteriormente. Falamos tamén da reducción de sanción no suposto de acatamento por parte da empresa que está sancionada. Iso está solventando moita problemática porque automáticamente as empresas chegan a un acordo co usuario, co consumidor, automáticamente redúcese a sanción, pero o objetivo está cumprido, é que o consumidor, o usuario, ten completamente solventado o seu problema. E outros aspectos, como pode ser a propia manifestación de morosidade, que, como sabedes, xerou moitos problemas no seu momento. Por outro lado, como segundo dato para falar deste compromiso de intentar ter na vanguarda a política de consumo en Galicia, falamos do incremento espectacular da actividade do Instituto Galego de Consumo comparado co ano 2009, cando nos atopamos. Todos os parámetros, todos os datos de arbitraxes, reclamacións, expedientes sancionadores e cantidade de sanción son moi superiores que as que nos atopamos no ano 2009. Isto, ademais, gustaríame vinculalo precisamente nos anos de contención de gasto público e, polo tanto, da imposibilidade de aportar maior cantidade de recursos ao Instituto Galego de Consumo. Por lo tanto, esa maior eficiencia na aplicación das políticas máis ordinarias, se o queremos chamar, ou máis burocráticas do propio Instituto de Consumo, pero que tamén fan que falemos desta situación ou desta posición de vanguarda. En terceiro lugar, tamén a virulencia que se intentou ter cos grandes grupos empresariais por parte do Instituto Galego de Consumo, especialmente a través das eléctricas. Falamos que nestes anos, a partir do ano 2009, concretamente a partir do ano 2010, 2011, falamos de 20 millóns en sancións ás eléctricas, cando anteriormente a cifra estaba arredor de cero. E como sabemos, gas natural únicamente está adherido ao sistema arbitral de consumo aquí en Galicia. Temas de telefonía, temas de automoción, o caso Volkswagen, tamén estamos aí como unha das poucas comunidades autónomas que activou os expedientes sancionadores, actualmente 30, e que, falamos de cifras superior a 1 millón de euros de sanción, e que gracias a esa lei da que falábamos antes, ten unha peculiaridade que non se pode replicar noutros sitios, e que podemos sancionar a representación que está instalada no Estado, o que suporía unha gran problemática ter que, xa sabemos o problema de multa cando tens que salir fora da fronteira estatal. E, por último, xa para rematar ese esquema de apostas pola política de consumo, de intentar estar en primeira línea dentro das limitacións, evidentemente, é a recente fusión das competencias de consumo e competencia coa refundación ou coa creación do Instituto Galego de Consumo e Competencia. Ampliamos esa soberanía do consumidor, a ese eido da competencia. Non cabe dúbida que unha mellor competencia, un maior benestar para o consumidor, e entendemos que esa aplicación coordinada e conxunta destas dúas competencias vai xerar unhas, esperamos, interesantísimas sinerxias. Isto ven, ademais, replicado de experiencias comparadas, como a de Dinamarca, como a de Gran Bretaña ou a de Holanda, e esperamos poder poñela en funcionamento a partir da seguinte legislatura con toda a súa intensidade. A partir de aí, Luis, creo que había outra serie de cuestións. Vamos ás preguntas. Sí, como quieras. Yo creo que tienes... No sé si Fernando quiere... Fernando, ¿estás escuchando? Sí, estás bien. Hola, Fernando. Está con nosotros Fernando Herrero, que es el secretario general, está en Madrid. Si quieres, Fernando, te paso la palabra y nos dices algo, o prefieres intervenir al final, no sé. No, sí, muy brevemente. En primer lugar, para agradecer a Borja como representación de la candidatura del Partido Popular en estas elecciones gallegas, su presencia aquí, porque
ADICAE ha entendido siempre que las asociaciones de consumidores no deben ser un mero apósito o concesionario de labores de la administración, ni tampoco un mero tramitador de conflictos y reclamaciones de los consumidores, sino que tienen que ser más bien la expresión de la voluntad, de la perspectiva, de las reivindicaciones de los consumidores en aquellos ámbitos que les afectan frente a la política, ¿no? Que, la política entendida en sentido de la actuación de los representantes públicos, que tienen también un papel clave en la definición de las actuaciones a desarrollar para la mejora de la posición, de la defensa de los consumidores. No, yo quería, después de escuchar al invitado, señalar, yo creo, 4 cuestiones, por no extenderme, ser breve y dar pie y dar lugar, sobre todo, al debate y a las intervenciones de otros compañeros, de socios, de gente que nos está viendo tanto en las diferentes sedes de ADICAE en Galicia como a través de la retransmisión por streaming. Señalar algunas cuestiones que yo creo que son importantes. La primera es de carácter más bien interno, no es tanto respuesta al discurso o a la intervención de Borja, sino para poner en contexto el resto de posiciones que puedo querer plantear. Y se trata de, más o menos lo avanzaba antes, la apuesta que tenemos por un movimiento consumerista de las organizaciones de consumidores como organizaciones ciudadanas y sociales. Creemos que eso es clave y que debe ser algo que desde luego nos compete a las propias organizaciones, en primer lugar, no hay discusión ni duda, al menos así lo entendemos en ADICAE, pero que también es algo en lo que juega un papel la actuación de las administraciones públicas. Es decir, las organizaciones públicas pueden optar por propiciar y fomentar un modelo de organizaciones que se dedican a la prestación de servicio. Casi habría que decir en sustitución a veces de la propia administración pública, pero también pueden optar por la promoción del desarrollo de unas organizaciones ciudadanas y sociales, que es lo que plantea ADICAE, es decir, organizaciones que pretenden intervenir en la sociedad, intervenir en la política, intervenir en las decisiones que les afectan y constituir un movimiento que exprese esa teoría del poder del consumidor, que a día de hoy es una teoría, ¿no? Los consumidores unidos podrían cambiar prácticas empresariales, podrían cambiar decisiones políticas, como cualquier gran lobby, por decirlo de una manera, no sé si es la adecuada, pero sí creo que es representativa de lo que pretendo decir. Y esto lo digo porque tradicionalmente en el ámbito de las administraciones autonómicas ha habido unas políticas, y no quiero centrarlo en Galicia, lo podríamos extender a cualquiera, pero de cierto clientelismo asumido por las propias organizaciones. Un poco, entre comillas, vendidas, quizás eso es muy duro decirlo así, no es eso, ¿no? Pero muy condicionadas por las políticas de financiación de la actividad de las organizaciones que llevan a cabo las diferentes administraciones autonómicas. Y yo creo que este es un tema, bueno, que planteo ahí porque es el marco un poco de toda nuestra posición, pero ante el cual a lo mejor, pues, si Borja quieres valorar o hacer alguna apreciación, pues estaremos encantados. El segundo aspecto que viene ya a partir de aquí, que ya es más a lo concreto, es que hemos ido viendo que en los últimos tiempos, ante esta situación de crisis que ha generado situaciones a veces dramáticas, en general de menoscabo de los derechos de los consumidores, eso hay que decirlo, si fueran dramáticas o no, se ha tendido por parte de las administraciones públicas a abordar todos los problemas desde una perspectiva fundamentada casi en la emergencia social. Es decir, vamos a dirigirnos a los colectivos vulnerables, aquellos que están sufriendo, que están en situación extrema. En ADICAE entendemos que eso, por supuesto, hay que abordarlo, pero que es que hay una cuestión que está previa a esa situación de emergencia, que es la cuestión de vulneración de derechos. Y la vulneración de derechos tiene muchas consecuencias. A veces lleva a la emergencia, al dramatismo, otras veces lleva simplemente a la vulneración, que no por no ser de emergencia social debe entenderse menos relevante. Sí quiero hacer una mención como penúltimo punto y cumpliendo con no querer extenderme mucho, con el caso del Instituto Galego de Consumo en
en Galicia, lo ha expresado nuestro vicepresidente gallego. Claro, esto ha empezado un poco la cuestión del clientelismo. Yo tengo que afirmar sin ambajes y además con todo, no sé decirle cariño, pero todo el respeto, con una persona y un compañero y un representante que ha tenido a bien participar hoy con nosotros y de lo cual además creo que me congratulo, como todos nos congratulamos todos los miembros de ADICAE, pero sí estamos muy descontentos con la instrumentación política a veces de asuntos que tienen poco que ver con la política. Estoy hablando de esta cuestión del arbitraje de las preferentes en el caso de las cajas gallegas, donde, como bien ha señalado el compañero, en fin, por criticar muy razonablemente la forma en que se instrumentó el planteamiento, hay que decir que fuimos sancionados. No administrativamente, pero sí en la práctica. Y tampoco pasa nada, pero lo que nos preocupa es el fondo de la cuestión, ¿no? Y yo creo que eso requiere, como ya se ha dicho, y por eso no me voy a extender, en una revisión de los objetivos, la perspectiva y el funcionamiento de las instituciones públicas de la Comunidad Galega en el ámbito y las competencias de la protección de los consumidores y la promoción de los mismos a través de sus organizaciones. Y yo no quiero destacar demasiado porque habría que decir que no ha sido exclusivo de Galicia, este problema. Lo hemos vivido en lugares como Andalucía, como en la Comunidad Valenciana, es decir, de muy diferente signo político. Y por último, yo solo quería hacer una reflexión sobre el papel de la administración pública en materia de consumo y la política de consumo. Uno, ya lo he dicho, una de las reflexiones, al menos ADICAE como organización, que yo considero que es una organización moderna y puntera en esta materia, queremos intervenir en la política, no ser receptores pasivos de derechos, queremos intervenir en la realidad, ser partícipes de las decisiones que se toman, que formalmente está planteado en el esquema normativo, esa participación de los consumidores en las decisiones que les afectan, eso es cierto, está así planteado. Pero luego la práctica al final es un elemento casi más formal que real, más aparente que práctico, a todos los niveles, no solo en la Comunidad Galega, también a nivel estatal y a otros niveles, pero eso no nos quita para hacer esta reflexión. Y en consecuencia también creemos que eso debe ser algo que consideren las administraciones de consumo y los responsables políticos del gobierno galego que venga, en el que, por ejemplo, y solo es por poner un ejemplo, porque se ha mencionado, yo creo que los esquemas de sanción en materia de consumo no son esquemas que sirvan tal y como están planteados. Digo que creo que no son esquemas que sirvan porque frente a los grandes sectores del consumo, hablemos de telecomunicaciones, hablamos del sector financiero, hablemos de energía, donde Borja nos ha señalado además yo creo una cosa interesante o importante, ¿no? Que para salvar las limitaciones competenciales en Galicia se puede sancionar a la delegación, representación de la empresa que opera en Galicia, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo creo que los esquemas de sanción no sirven porque no arreglan nada al consumidor. Solo son, y sobre todo tienen el riesgo de convertirse en elementos meramente recaudatorios. Es decir, si a una entidad, una gran entidad que factura 200 millones de euros al año en Galicia, y me lo estoy inventando, no estoy pensando en ninguna en concreto, se le impone una sanción que en materia de consumo puede estar en los 3.000, los 5.000, los 10.000 euros, no hay ningún desincentivo efectivo y real a cesar en la práctica que ha motivado esa sanción. ¿Le merece más la pena continuar con la sanción y pagar otra vez, continuar con la práctica y pagar otra vez las sanciones que correspondan, que variar su posición, que variar su práctica, ¿no? Yo creo que es algo sobre lo que tendría que reflexionar la política de consumo. Y por último, y ahora ya sí acabo, habría muchísimos temas a aprovechar, pero es que, Presidente, aprovechando la presencia del representante del Partido Popular, me parecería abusivo acaparar el discurso y el debate. Pero hay un tema importante que es el de las cajas de ahorros, que tampoco es solo de carácter autonómico, ni mucho menos, es evidente. Ha sido un problema a nivel global, a nivel estatal, toda la liquidación que se ha llevado a cabo de las cajas de ahorros en la que ha habido decretos, además del gobierno
central, del gobierno estatal, no del gobierno galego. Pero yo creo que aquí sí hemos criticado y nos gusta ser leales hombre, y en apreciación a la deferencia de poder contar contigo, con Borja, pues nos parecería falsario e hipócrita no decirlo. Yo creo que aquí hemos hecho una crítica muy abierta, yo creo que leal también, en el caso de Galicia, en otros casos a otros. En el caso de Galicia, al gobierno de Feijóo y a Feijóo en su empeño con las cajas gallegas, que al final ha desembocado en la entrega gratuita o semigratuita de las cajas gallegas a un señor, a un tal Escotet, sobre cuya consideración no me voy a extender porque sería seguramente ajena al debate en el que estamos, aunque de interés desde la perspectiva de ICAE, ¿no? Quiero decir que el tema de las cajas de ahorro es un tema que seguramente había que abordar y no dar por liquidado. Aunque las cajas hayan sido liquidadas, las cajas tenían una obra social que ahora ha pasado a unas fundaciones bancarias que tenían una obra social, una perspectiva teóricamente social, y que creemos que debería, al menos desde la perspectiva de ICAE, debería protegerse, garantizarse e impulsarse contando con los agentes que correspondiera de la sociedad civil, como así estaba definido en realidad en su momento, al menos en el plano formal, ¿no? En fin, son muchos los temas que podría haber en materia de consumo. Es claro que las competencias autonómicas en materia de consumo en ocasiones están limitadas en muchos ámbitos, están limitadas, eso es así, pero creemos precisamente por eso que es necesario abrir el debate político sobre esta cuestión. Y si son competencias autonómicas, que lo sean, si son estatales, que lo sean, pero que no nos quedemos en tierra de nadie, los consumidores, al final, por esta cuestión. Y bueno, sin más, yo quería reiterar nuestro agradecimiento en nombre propio, en nombre de la organización galega, que creo que lo ha trasladado ya nuestro vicepresidente, y en nombre de ADICAE en su conjunto, por tu presencia aquí, por someterte a este tercer grado que hacemos en ADICAE, y que creemos que es positivo y que es de interés para los socios, para los consumidores y para la ciudadanía en general, y por ello reiteramos esa satisfacción por poder contar por poder tener este debate y este intercambio. Con lo cual, muchas gracias, Borja, no tengo nada más que decir. Creo que me he extendido bastante más de lo previsto y bastante más de lo debido, y en consecuencia lo dejo aquí. Vas a seguir, ¿no? Intentar responderte a todas las preguntas, partiendo de que seguramente en algunas pues no está total buena fe y con total lealtad a la invitación. No voy a escaparme de ninguna pregunta y voy a intentar, bueno, pues, marcar la posición de lo que creemos que hicimos y cómo lo hicimos, en conciencia, creyendo que lo hicimos bien, que hay esos resultados, pero evidentemente hay muchos aspectos que no se nos escapa, que posiblemente pues, no lleguemos a acuerdo, pero de eso se trata el diálogo y el llegar a conclusiones. En primer lugar, y por ir directamente a un asunto que adelantaba también Luis en su presentación, lo del clientelismo y lo de depender, ¿no?, de las subvenciones en el ámbito de la administración. Evidentemente, las aportaciones que hacen las administraciones públicas a las asociaciones pues tienen que tener ese juego convenial de prestación de servicios que, bueno, pues es delimitable por parte del órgano gestor. A partir de ahí, completamente de acuerdo en la importancia de esa independencia que tienen que tener las organizaciones de consumidores, y adelantabas que muchas veces es complicado que influyáis en las decisiones políticas, pero en estos últimos años, especialmente vosotros, creo que hay ejemplos, no voy a enumerar, de que la presión, las propuestas, en la legislación hipotecaria incluso, a lo mejor no al nivel que proponíais en unos primeros documentos, pero que se fueron incorporando progresivamente, y eso es un mérito que, por supuesto, pues está en vuestra tesorería, por decirlo de alguna manera. En cuanto, creo que os referís cuando hablabais de las preferentes y de la sanción o de la pérdida de subvención, creí entender, ¿no?, un poco que adelantaba tanto Luis como Fernando. Vamos a ver, en el año 2012, con el asunto de las preferentes, la Xunta de Galicia tomó una decisión.
tomó una decisión técnica que era apostar por el arbitraje de consumo. Fue una decisión que tuvimos que pelear en muchas instancias, como estoy convencido que lo sabéis, a nivel estatal y a nivel europeo. Había poca confianza en ese sistema de solución, nos vimos solos en algún momento, pero bueno, fue una decisión que se mantuvo hasta el final. Vamos a ir por el arbitraje de consumo. Y se diseñó y se creó aquí un sistema excepcional, un conglomerado excepcional, en el que trabajaron 50 funcionarios mañana, tarde y noche, desde un punto de vista jurídico y técnico, para solucionar una problemática que era tremenda, de las preferentes, especialmente en el caso de Galicia. Y se llegó a través de ese arbitraje, no tengo los datos exactos, 2/3 partes, sobre 60.000 personas gallegas que recibieron el 100% de sus aportaciones y en un procedimiento completamente gratuito. Esa fue la apuesta del gobierno gallego y esos fueron los resultados. Hubo gente que no consiguió entrar en el arbitraje de consumo y que se le abrió, además, la posibilidad, a través de 2 órganos judiciales ad hoc establecidos, únicamente para el asunto de las preferentes y que también intentaron solucionar gran parte de los mismos. Entonces, esa decisión, es cierto que en aquel momento Adicae apostaba por otra, como bien adelantabais, ¿no? Creo que era el arbitraje colectivo, y pues no se creía o no se estaba de entrada en este barco del arbitraje de consumo. Pero de ahí a dar el salto a clientelismo o pérdida de subvención, a mí me parece un salto con el que no estoy de acuerdo, ¿no? Los convenios con las asociaciones pues hacen con criterios objetivos, son los mismos convenios para todas las asociaciones, y en ese caso, pues Adicae, creo recordar, porque tampoco no estaba en la gestión del día a día, pues no se procedió a la firma. Pero en todo caso sí se regularizó más adelante la situación y actualmente pues mantenemos unas relaciones normales como el resto de asociaciones. Esa es un poco la explicación que sí me gustaría dar para no escapar de la pregunta que también adelantaba Luis en la primera. Por cierto, Fernando, también permíteme que muchas veces, a lo mejor porque lo vivimos desde dentro, ¿verdad? Y fue un procedimiento, quiero remarcar, extremadamente complejo a nivel administrativo, que implicó el esfuerzo de mucha gente y que pues muchas veces a lo mejor sí que no, y esto yo lo digo, iba a decir fuera de acta, es imposible aquí en este tercer grado, como bien dices, pero quizá poco recompensado, poco, ya no al ámbito político, ¿no? Intermedio de gestión, sino quizá pues a esas 40, 50 personas que estaban mañana, tarde y noche intentando sacar adelante los arbitrajes con horarios intempestivos y hoy hablamos de 500 arbitrajes al día en algún caso, ¿no? Pero bueno, dejarlo, como decía, entre comillas, fuera de acta. El asunto de que muchas veces nos centramos en, parece que vamos a tirón de cola, ¿no? Que no estamos en primera línea a la hora de detectar el problema y parece que vamos hacia la emergencia social, a donde se genera el problema y intentamos resolverlo. Sí, es cierto, y no podemos decir que no. Como estás gestionando hay que tomar decisiones, hay que priorizar y muchas veces pues te puede esa emergencia social que te estás encontrando, o esa presión, muchas veces bien enfocada y bien canalizada por las asociaciones de consumidores, y es donde se centran los esfuerzos cuando quizá pues deberíamos tener entre todos una visión más estratégica e intentar pues adelantarnos a las actuaciones antes de encontrarnos la avalancha cuando ya el consumidor está completamente desbordado y evidentemente con muy mal, pues ya completamente desbordado, ¿no? Había otra pregunta, la tercera creo que era que las sanciones no son una solución definitiva, ¿no? Para la problemática. Por eso adelantaba antes que la ley, que uno de los aspectos que incluíamos en nuestra ley y que nos está funcionando muy bien, estamos viendo los resultados, es que incluimos la posibilidad de la reducción siempre que la empresa satisfaga al consumidor, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto que no funcionamos como un pronto pago de tráfico, ¿no? Que venga a recaudar y esta es la cantidad, sino que buscábamos esa satisfacción del consumidor. Y eso se consigue porque en multitud de ocasiones la empresa pues prefiere bajar la sanción y llegar a la satisfacción del consumidor. En ese sentido es un sistema mixto que vemos que está funcionando muy bien. Y como última pregunta, las cajas de ahorros, ¿no? En el tema de las cajas de ahorros es cierto, en el año 2009 nos encontramos 2 cajas quebradas. Había 2 cajas quebradas y ahí también se adoptó por una decisión con la que se podía estar de acuerdo o no, pero se actuó creo que con transparencia y al mismo tiempo ¿por qué no decirlo?, con contundencia también, ¿no? Desde el gobierno se apostó por tener una entidad, que el objetivo final fuera una entidad solvente en Galicia. Esa era la finalidad estratégica en aquel momento, esa toma de decisión. Esa toma de decisión que además después incorporó el Parlamento con un voto en contra y
bueno, pues se convirtió casi en una estrategia de país. Es cierto que durante todos estos años, hasta la situación final que tenemos de Abanca, pues pasaron cosas que no a todos nos gustan, ¿no? Hablamos, no sé, por recordar algo mientras hablabas, el viraje normativo del año 2011, que ya dio paso a que automáticamente tuviera que entrar una entidad financiera, bueno, pues son aspectos que criticamos y con los que no estamos de acuerdo. Pero lo que es cierto es que ahora mismo tenemos una entidad financiera domiciliada en Galicia, que tiene la inmensa mayoría de los trabajadores del grupo están en Galicia, conoce el sistema financiero gallego y, insisto, está radicada en Galicia y, por lo tanto, se cumplió esa decisión estratégica inicial que después se transformó en estrategia de país y tenemos la banca actualmente, como digo, una entidad solvente en Galicia, sin entrar en otros aspectos. Creo que intenté responder a todas las preguntas y si me escapa alguna, pues oye, aquí estoy para escuchar la repregunta. Creo, si me permite, Luis, en un minuto no quería dejar de reaccionar, sin perjuicio de que Borja luego quiera responder, pero creo que no es un debate entre Borja y Fernando, sino que estamos en otro ámbito. Pero lo primero que quiero agradecer es que hayas entrado a un asunto, a varios asuntos que yo entiendo que no son cómodos ni que son fáciles. Bueno, en fin, tampoco son especialmente incómodos cuando uno tiene la convicción de lo que está diciendo, pero yo sé que son incómodos porque el tono o la perspectiva a lo mejor podía aparentar cierta agresividad. Nada de agresividad, por cierto, Borja, o sea, no hemos querido ser desleales ni hacer ninguna encerrona, pero sí nos gusta ser muy, muy honestos, muy claros y muy abiertos y no ir diciendo por ningún lado. Preferimos decirle a los compañeros o a los representantes correspondientes las cosas directamente, ¿no? Pero quiero agradecer, en todo caso, que además de estar hayas entrado a asuntos, en fin, tampoco los quiero llamar espinosos, ¿no? Porque eso sería catalogarlos desde una perspectiva negativa o peyorativa, pero en fin, seguramente no. Asuntos que algún otro podría haber preferido eludir, simplemente. Y solo dos comentarios respecto a lo que has dicho en 60 segundos. En cuanto al arbitraje, nosotros hemos apoyado, defendemos y defenderemos el arbitraje. No tenemos duda, no tenemos discusión. Pero claro, fíjate una cosa, hemos visto que los datos, un tercio de los afectados no fue beneficiario de ese arbitraje. Entonces, claro, hay que plantearse, decir, ¿pero por qué no lo fueron? Vale, les quedó abierta la vía judicial. Claro, yo sé que eso, a ver, ahora cargar las cintas en Caixa Galicia sería injusto, porque ese mismo arbitraje lo hubo en Bankia con un número todavía superior y en Cataluña Caixa con un número también quizá un poco superior solo a Caixa Galicia. Pero claro, si es arbitraje, es decir, si hay una misma circunstancia, la misma para todos. Esa era nuestra crítica, no iba por otro lado, no iba por el lado de que tendría que haberse buscado otra fórmula. Lo que entendíamos es que, como manifestamos al ministro Guindos en su día y al Instituto Galego de Consumo, es que si era arbitraje debía guiarse por las reglas del arbitraje, no un arbitraje un poco sui generis, ¿no? Pero bueno, no discutíamos arbitraje, decíamos no tiene que haber arbitraje. Lo que decíamos es vamos a mejorar este arbitraje. Lo digo también para poner en contexto nuestra crítica. En cuanto a la emergencia social, no me refería tanto a esa situación a la que estamos acostumbrados y que puede tener su explicación, ¿no? De que surge el problema y hay que apagar el fuego, ¿no? Y le puede pasar a cualquier administración del signo que sea y de la región que sea o de la comunidad autónoma que sea. Yo hablaba más bien de que se han adoptado muchas medidas en esta situación de crisis que han focalizado su objetivo en las situaciones de mayor vulnerabilidad, y así se ha llamado en varias normas incluso, ¿no? Que han tenido como destinatarios a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad. Y hasta el momento, y digo hasta el momento porque no perdemos la esperanza de una corrección a futuro a nivel general, no se han abordado los problemas de fondo. Por ejemplo, si hablamos de los problemas hipotecarios, se ha abordado el problema de los desahucios, de la pérdida de la vivienda, pero se ha abordado desde una perspectiva muy de servicios sociales, con la que no estamos en desacuerdo, pero decimos, hombre, es que el problema de desahucio es un problema de fondo.
que es el problema de la leonina legislación hipotecaria. No voy a extenderme porque soy perfectamente consciente, y en ADICAE somos perfectamente conscientes de que el gobierno galego no tiene las competencias para modificar la regulación hipotecaria, ¿no? Pero bueno, solo como aclaración. Y por último, en materia de las cajas, has planteado que se planteó os encontrasteis 2 cajas quebradas, que el objetivo era tener una caja solvente en Galicia. Bien, pero a nosotros lo que nos está preocupando es decir, bueno, las cajas eran cajas, tenían una obra social, más o menos discutible en su enfoque, en su orientación y en sus políticas, pero estaba ahí. Ahora hemos convertido todo en unos bancos, hemos traspasado en la práctica el patrimonio, de un patrimonio que habría que decir que era de todos los galegos, de una manera no literal o no jurídica, ¿no? Porque ni era de todos ni era de nadie, por decirlo de buena manera, dada la peculiar configuración jurídica de las cajas de ahorros. Y se ha creado el concepto de las fundaciones bancarias. Lo que ADICAE está planteando es abordar algún análisis, un estudio apuntando a una reforma normativa que propiciara que ese importantísimo patrimonio, importantísimo por su orientación y por su utilidad social, fuera recuperado para servir a la sociedad. Porque lo que son las fundaciones bancarias, lo que todo nos está apuntando, en Galicia o en cualquier lado, es a que van a ser el refugio de los antiguos dirigentes de las entidades que quebraron, que ellos mismos quebraron, y con un flaco servicio a la sociedad, cuando no un detrimento a través de la usurpación de un patrimonio semipúblico, digo semipúblico entre comillas además, ¿no? Pero en fin, yo solo quería hacer estos comentarios sobre la intervención que yo creo que ha dado muestras de que compartes una cierta sensibilidad y comprensión de los problemas que te trasladamos, al margen de que podamos estar más o menos de acuerdo. También es verdad que este debate permite profundizar hasta donde permite, pero bueno, solo quería hacerte estas reflexiones y yo ya sí que, ahora lo prometo, dejo el papel principal a quienes son los principales, que es a todos los compañeros que están en las diferentes sedes o que han planteado preguntas a través del foro. Y muchas gracias, Borja, lo reitero, por tu amable participación en esta invitación, que es más cómodo no acudir, lo tengo que decir, porque nosotros no somos, esto no es un meeting en el que vayamos ni a denostar ni a primar a aquellos invitados que acudís, sino simplemente a tener un debate sano, abierto, con nuestras preocupaciones, con nuestras críticas y con nuestras propuestas. Y no siempre es cómodo eso, y por eso te agradecemos profundamente tu participación. Gracias, Fernando. ¿Decirle algo o esperar a... Leemos las preguntas que han llegado? Sí, y bueno, a vuestra disposición. Sí, bueno, creo que es más dinámico, ¿no? Sí, leemos las preguntas. Vale, estas preguntas han llegado desde que planteamos esto. Hemos abierto un foro en internet, en la web www.consumidores.foroactivo.com, y los consumidores a lo largo de esta semana y la semana pasada han hecho pues una serie de preguntas que al final son un poco lo que trabajamos un poco aquí en ADICAE y que que está ahí un poco en boca de todos. Entonces tengo aquí varias preguntas, luego aparte pasaremos también la palabra a las delegaciones y mismo aquí por si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta más. Nos preguntan la primera, nos preguntan a Belén si hay alguna propuesta parlamentaria sobre el IRPH, ese índice de referencia de los préstamos hipotecarios, que es abusivo, y si hay una reclamación de su derogación al Gobierno central, reintegrando intereses y devolviendo las viviendas desahuciadas en aplicación del mismo. Un poco que siga la ola de lo que ha pasado en el Parlamento Vasco en febrero de este año y el Parlamento catalán, que también aprobó una moción en julio.
Luego, otra de las preguntas realizadas es sobre las comisiones abusivas. Julio Rodríguez nos pregunta si puede el Parlamento de Galicia permitir impunemente que nos cobren comisiones abusivas por ejemplo, mantener una libreta abierta en una entidad. En su caso cuenta que a banca le cobra 18 euros cada 3 meses, ¿no? Por no cumplir unos requisitos mínimos de saldo medio. Con respecto a la cláusula suelo, también pues, hay varias preguntas y, por ejemplo, Ángeles nos pregunta que si hay otras entidades que desde mayo de 2013, pues por sentencias, han eliminado la cláusula suelo, ¿por qué otras entidades no lo hacen? Y si desde el gobierno autonómico se puede hacer algo un poco para impulsar que esas entidades dejen de estar aplicando la cláusula suelo cuando ya hay tantas sentencias que dicen que es abusiva. En cuanto a las preferentes, y un poco al hilo también de lo que comentó Fernando y que se ha dicho un poco por aquí, que ha dicho también Luis, dice, bueno, soy una de las tantas preferentistas que a banca aún no le devolvió el dinero. Si llegan a gobernar, ¿qué van a hacer? ¿Alguna responsabilidad debe tener la Xunta? Porque eran cajas con parte pública, aunque ahora sea un banco privado comprado por un señor de Venezuela. Esta pregunta también la han hecho aquí hoy y se ha dado mucho énfasis y bueno, el título ya es un poco claro, ¿no? Si las instituciones son un jarrón decorativo y para qué sirve el Instituto Gallego de Consumo, qué propuestas hay, de qué vale la competencia en consumo que esté en las comunidades autónomas y al final muchas veces para resolver los casos hay que ir a juicio. Otro asunto que en ADICAE nos preocupa bastante es el tema de, bueno, pues del fraude que ha hecho que 20.000 gallegos estén en una situación desde hace más de 10 años, que son los afectados por el fraude por una finca Arte y Naturaleza, que si el juzgado no les da la solución, creemos que tiene que ser una propuesta política y desde aquí, desde el Parlamento de Galicia, se había aprobado un apoyo a una solución. ¿Qué pasa? Que si se puede seguir haciendo algo desde aquí para resolver y dar el dinero a estos afectados. Recuerdo que son 20.000 afectados en Galicia, o sea, 20.000, no 20.000 afectados, sino 20.000 familias gallegas que todavía no tienen su dinero. Y en general un poco son esas preguntas las que nos han hecho. Pues sí. En cuanto a la primera, ¿no? Sobre la problemática del RPH, pues sí que el Parlamento aprobó en abril de 2016 por unanimidad una iniciativa para instar al Gobierno, lo leo, porque no me lo sé de memoria, sí conocía la iniciativa, pero no la textualidad, para instar al Gobierno central a que proceda a la eliminación definitiva de este índice por constituir un índice opaco, no representativo de la realidad del mercado inmobiliario y potencialmente influenciable por las entidades financieras. La Xunta ya ha instado al Gobierno a su eliminación y, por lo tanto, a centrarnos únicamente en los tipos que normalmente conocemos, lo digo, y no estar con este tipo de índices que nacieron, creo, por tras de dos órdenes, ¿no? La de 1994 y posteriormente la de 2011. ¿Sabéis la respuesta que hemos tenido, que habéis tenido, lo que ha tenido? No, está dentro de la competencia estatal y no. En cuanto a las comisiones bancarias, pues como usuario uno más como vosotros, pues qué decir, ¿no? Porque es evidente que ahí es otra zona gris, ¿no? en la que nos encontramos todos, claro, con los últimos cambios que hubo, ¿no? De si la comisión la paga el titular del cajero, pero después lo repercute, o sea, por ejemplo, del cajero. O sea, que en el tema de las comisiones, yo creo que aquí sí es importante intentar una regulación integrada o por lo menos una forma, no quiero decir una formación, pero bueno, una mayor transparencia, ¿no? ¿Qué está pasando con las comisiones bancarias? Por supuesto, y no puedo decir que no, porque soy, como la mayoría de los ciudadanos, un afectado más, ¿no? Y muchas veces te pierdes con la amalgama de comisiones, cómo cambian, sí que hay cierta indefensión, ¿no? Ya, no quiero pensar, pues, oye, un usuario un poco más en otros entornos, pues sí, entendemos. La tercera que planteabas, Eugenia, el tema de las cláusulas suelo. El tema de las cláusulas suelo está la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Importantísima, del año 2013. Fue un paso adelante o un paso hacia el consumidor, pero no completo, ¿no? Porque parece que deja la retroactividad completamente cerrada. Además, quizá, y oye, es meterme donde no me llaman, ¿no? Pero como jurista,
tema de la nulidad, la retroactividad, pues parece que van asociados, ¿no? Y quizás introducen criterios, creo que hablaba de problemas sistémicos o macroeconómicos que podrían influir y, bueno, pues ahí sí que un impacto económico, que son quizá criterios que van más allá de lo estrictamente jurídico, ¿no? A pesar de que las propias entidades bancarias dicen que no, ellos están preparados para lo que venga y tal, ¿no? Entonces el impacto económico parece que no era realmente tan fuerte. Hay un segundo hito, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, Luis, de gran éxito de CAE, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Además me comentabas que es una acción colectiva, con lo complicado que es conseguir ya solo la admisión de una acción colectiva, la famosa sentencia de este año de abril, ¿no? Sí. Este año de abril, del juzgado mercantil número 11, y que viene, bueno, pues a replicar un poco lo de la jurisprudencia establecida por el Supremo, pero ya generalizándolo completamente y no dejando ningún tipo de escapatoria por si alguien quería escaparse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora estamos pendientes de lo que dice el Tribunal de la Unión Europea y ese adelanto del abogado general, que parece que, bueno, no fue toda una gran noticia, parece que se vincula o que se deja caer un poco más hacia la idea del Tribunal Supremo, ¿no? De evitar esa retroactividad. En todo caso, la posición es clara de apoyo desde el punto de vista político, ¿no? Si lo queremos llamar así, de apoyo a la retroactividad. La Comisión Europea, por otra parte, como órgano político, pero con máximo respeto, evidentemente, a la decisión definitiva que pueda tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, validando o no el Tribunal Supremo, que evidentemente pues no se nos escapa, que son magistrados de altísimo nivel. Yo lo creo, interpretando un poco la pregunta, a lo mejor, ¿no? Un poco usadamente, pero lo que se quiere decir, porque es un comentario que se ha oído en ocasión, una vez que el Tribunal Supremo ha calificado la situación, una vez que se ha dicho que las cláusulas suelo son abusivas y por tanto son nulas de pleno derecho, hombre, la ciudadanía se queda un poco sorprendida. ¿Y dónde está mi cláusula suelo que no me la quitan? Claro, había bancos que han tomado iniciativas por su cuenta que la quitan, pero otros no. Hablamos del 2013 en adelante, ¿verdad? Sí, del 2013 en adelante. Entonces, claro, aquí lo que se echa en falta es la intervención del poder político, ¿no? No sé en qué manera y no sé si es posible o no, pero supongo que sí, que habría mecanismos para hacerlo, ¿no? De alguna manera, una vez que el problema ya está clarificado desde un punto de vista jurídico y tal igual, pues tómese una decisión y oblíguese, si que se crea conveniente, que a todos los ciudadanos que tengan este problema se les resuelva, pues no se eterniza. Fíjate ahora esto. Entonces, está en que una vez está clarificado el Tribunal Supremo que ha dado esa sentencia, pero claro, está ahora con la macrodemanda que está ganada, pero está recurrida, de manera que hay que esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre esa cuestión. Más tiempo pasa. Es decir, luego, aparte de eso, una vez que el Tribunal Supremo dicte favorablemente, si es que es así, y esperemos que sea así, vendrá la ejecución de la sentencia. Es decir, esto es una locura. Es decir, y no habría un sistema. Claro, el ciudadano en su casa dice, pero estos están locos, ¿qué pasa aquí? No, estamos indefensos, ¿no? Y es un poquito la pregunta por donde va. Pues respondiendo, concretando, no responder concretamente, es cierto que ese mismo planteamiento que acabas de adelantar, Luis, nos lo planteamos en la Consellería y, bueno, el Instituto Galego de Consumo ha sido un pequeño grupo de estudio, ¿no? Y es verdad que debe ser un atrevimiento, me parece un atrevimiento que una entidad bancaria pues esté aplicando las cláusulas suelo después del 2013. Entonces se hizo un análisis de las reclamaciones que nos estaban entrando sobre este tema y es cierto que las reclamaciones únicamente eran anteriores al 2013, lo que nos blinda, porque no podemos entrar ahí todavía hasta que no se clarifique el escenario. Por lo tanto, si existiese una práctica generalizada, no nos consta, por eso tampoco yo no quiero decir algo de lo que tampoco tengo pleno conocimiento, ¿no? Pero por supuesto que habría que tomar esa iniciativa. Digo, de los datos que tenemos internamente, pues no nos consta esa práctica generalizada de aplicación de cláusulas suelo más allá del año 2013. Sí, no, pues vamos, te informo que hay bancos, ya no muchos, pero sí hay todavía bancos que se niegan taxativamente devolver la cláusula suelo. Pequeño atrevimiento por parte de Antigua España, Sabadell creo que también está, no sé, Eugenia conoce más, Banco Pastor. Es decir, hay algunos que no están denegando, otros están haciendo los remolones, lo van denegando como de una manera, o negocian de alguna manera de devolución, o sea, quitarte la cláusula suelo a cambio de un interés no sé qué, fijo, más bajo, no sé cómo, pero hay otros que se niegan. ¿No? Porque ese es un tema que... En ese aspecto insisto en las dos ideas, ¿no?
El apoyo a la retroactividad, por supuesto, con máximo respeto a la decisión judicial y a la problemática que puede estar surgiendo, ¿no? Eso por supuesto. Muy bien. Sí. El tema de las preferentes, creo que ya fue respondido, ¿no? De alguna manera, que se diseñó el sistema, se llegó a 2/3 y se abrió la judicial. El objetivo era llegar al 100%, era la excelencia. Nos quedamos entendemos que es la práctica totalidad. Bueno, pues, es cierto que si quedase alguno, pues únicamente tiene abierta la vía judicial, ¿no? Entonces, pues hay no poco más que añadir a lo ya... ¿Por qué se quedaron fuera ese 1/3? Ese tercio, pues dentro de la propia dinámica del arbitraje planteado, ¿no? Por diferentes circunstancias. Propuestas del Instituto Gallego de Consumo. Bueno, creo que un poco en la exposición inicial, ¿no? Mencioné, creo que era un poco más, la pregunta un poco más descriptiva, ¿no? Decía, ¿para qué sirve el instituto, ¿no? Hombre, creo que en estos últimos años pues hicieron, y hablo de la parte más burocrática quizás, ¿no? De lo que es el día a día, de lo que son las reclamaciones, de lo que son las sanciones, de lo que son los arbitrajes. Yo quiero poner unas cifras que sí recopilé, ¿no? Cuando nos encontramos en el Instituto Gallego de Consumo en el año 2009, pues hablábamos de laudos totales 1.771, estamos prácticamente en el doble en el año 2015. Hablo de la anualidad únicamente, no del acumulado. Expedientes sancionadores, 350.000 en el año 2009, 13 millones en el año 2015. Expedientes sancionadores, que van vinculadas a esta cantidad sancionadora, casi 400 en el año 2009, 2.276 en el año 2015. Pues bueno, creo que la parte burocrática, como en un escenario de contención administrativa, pues creo que por parte de la gestión, ¿no? del Instituto Gallego de Consumo se ha hecho de una manera razonablemente bien, ¿no? Y yo creo que pues, son los datos que aportamos, ¿no? El tema de la FINSA, de memoria hablo, creo que surgió en el año 2006, ¿verdad? La problemática de la FINSA. Aquí, pues, no conozco en profundidad, ¿no? La problemática. Sí que hay propuestas muy concretas de ADICAE, hablar de propuestas políticas que me imagino que eran vinculadas a la aportación de fondos, creaciones de fondos o de aportaciones de recursos públicos. Yo creo que aquí hay que ser prudente. Es cierto que son 20.000 personas que perdieron unos ahorros que incluyeron con total confianza, ¿no? Y creo que está en fase de concurso, ¿no? El tema de las fases finales de concurso, y ahí la propuesta pues sería un poco esperar a ver cómo termina toda la instrucción judicial en la vía concursal. No quisiera decir mucho más allá. Creo que ya están, Eugenia, las preguntas. Las preguntas que nos hicieron desde de internet, sí. Creo que aquí había un par de preguntas. Dar paso, por favor. ¿Quieren hacer aquí un par de preguntillas? Quería que nos explicaras un poco medidas concretas para mejorar el servicio y el amparo que proporciona la administración pública, en el caso de la comunidad gallega, el IGC, respecto a derechos de consumo. Quiero decir, yo soy voluntaria de esta asociación, yo escucho a los socios, escucho a gente que no es socia, y debido a la negligente actuación de los últimos años por parte de todo tipo de administraciones públicas, no solo del IGC, la gente ha perdido total y absolutamente la confianza. Entonces, cuando me piden que yo los ayude a reclamar y me dicen, ¿para qué vamos a ir al IGC si total no vale para nada? ¿Qué instrumentos me vais a otorgar vosotros, me vais a brindar para que yo le diga a la gente, confiad en este mecanismo y confiad en esta institución? Quiero medidas concretas. La descripción de los problemas, a esas conclusiones podemos llegar todos. Gracias. Bueno, con medidas concretas, ¿cómo te llamabas? Isabel Quijada, perdón. Isabel, en cuanto a medidas concretas, yo creo que un poco las estamos adelantando, ¿no? Dentro de la parte burocrática del Instituto Gallego de Consumo, está la parte de reclamación, la parte de sanción y la parte de con los efectivos actuales, con los datos que aportó, pues intentó hacer, se consiguió una gestión eficiente. Lo que hay que seguir es mejorando, ampliando estos servicios. Al principio de la intervención se hablaba del nuevo Instituto Gallego de Consumo y Competencia, que va a ser
una entidad escrita revalorizada y con mucha mayor potencialidad, y el objetivo es potenciar tanto el servicio sancionador, tanto el servicio de arbitraje, como el servicio de reclamaciones. No hay fórmulas mágicas. Se trata de un refuerzo administrativo que exige recursos económicos y que sea recursos humanos. No se trata de inventar mecanismos nuevos. Paralelamente se está procediendo a la digitalización completa del instituto, que esperamos que se pueda completar a lo largo del año siguiente. El programa es de 9, 12 y 16 meses, esperamos que a lo largo del año que viene esté completamente finalizada, y eso creo que va a facilitar a las personas que ayudáis a los consumidores con problemas a agilizar tanto las reclamaciones como la propia respuesta de la administración. Yo creo que sería un poco el paquete de estas tres medidas, ¿no? El nuevo Instituto Gallego de Consumo y Competencia, que tendrá una situación más privilegiada porque se aunan dos tipos de competencias. Todo lo que es unir pues, va a mejorar la posición del propio instituto, una mayor aportación de recursos tanto económicos como recursos humanos, es decir, mayor personal, un escenario mucho más de menos contención como tuvimos estos años, y paralelamente la completa digitalización del instituto. Están ya digitalizados los programas que esperamos que puedan mejorar y agilizar un poco más la situación y los casos concretos de queja que veo que son bastante. Vale. Sí. Pues Lorena, quería hacer dos preguntas también al respecto del Instituto Gallego de Consumo. Una de ellas, yo creo que los datos que aportas, que sí que son muy elevados en cuanto a arbitrajes y a sancionador. Lo que pasa es que veo un problema, digamos que es un poco engañoso entre comillas, porque sancionador significa, y yo creo que es un problema que frustra a los consumidores que van a consumo, es que parte de ese número son reclamaciones que simplemente se han sancionado a la empresa, pero que no han, digamos, tenido ningún efecto al consumidor. Es decir, yo voy a poner una reclamación, hago la mediación, no llega a ningún puerto. Arbitraje, como no los puedo obligar, no van a arbitraje, ¿qué hace consumo? Sanciona. Que recauda consumo. Y la persona me dice, me ha llegado este papel que me dice, sancionan a la empresa, pero yo no sé más de mi reclamación. Se acaba para el consumidor la reclamación y se frustra porque no vale consumo, no funciona. Entonces yo creo que esa cifra de sancionador es engañosa. ¿Vale? Creo que más que un logro, digamos, es pues no sé cómo decirlo, que es todo lo contrario, que es negativa. ¿Vale? Y luego otra de las preguntas que tengo en cuanto a las eléctricas, es una de las reclamaciones que más hay ahora junto a telefonía. Uno de los problemas que se están empezando a plantear y que no tenemos respuesta es mercado libre, sí que acudimos a consumo y a industria, pero ¿qué hace la gente? O sea, perdón, a mercado regulado la gente va a consumo y a industria, pero ¿a dónde acude la gente que tiene mercado libre? Porque la carta y la respuesta que le llega es, no tenemos competencia, ni consumo ni industria. ¿Y a dónde vamos? Gracias. Bueno, cuando la cifra engañosa no es engañosa, la cifra es real, lo que puede, ¿cómo te llamabas? Perdona, Lorena, a lo mejor tiene otros efectos que no es capciosa. Vamos a ver, creo que al principio, dejarme explicarlo, ¿no? Dejarme explicarlo. Vamos a ver, la cifra de sancionador, yo creo que expliqué al principio también la posibilidad de acatamiento que tiene y que va siempre implícita a las empresas. A lo mejor en el supuesto concreto de cada una de las personas no ve en todos los casos reflejado esa satisfacción personal, pero sí hay cambio de actitud por parte de las compañías a la vez que ve reflejadas esas situaciones. Las compañías siguen haciendo lo mismo porque les da igual y la gente en cambio no tiene respuesta de consumo. Dice, se acaban de reclamación aquí y ¿qué hago? Y se queda porque había reclamar telefonía o con casa, ¿no? Hay multitud de actuaciones que sí son corregidas por parte de, no todas, pero bueno, pues, por lo menos permitirme decir que sí hay algunas situaciones porque que sí son corregidas, ¿no? Bueno, yo lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, la virulencia sancionadora que tuvo este gobierno desde el año 2010, por ejemplo, con las eléctricas, es que no tiene comparativa, o sea, no soporta cualquier comparativa. Hablamos de más de 20 millones de euros en sanciones. En el anterior gobierno era hacer no, pero esas sanciones corrigieron determinadas actuaciones. Y es así, vamos, hay actuaciones corregidas. No todas, puede ser que no todas, pero sí que está corregido. Lo que si me permitís intervenir en este debate, ¿no? Sí. Yo creo que las cifras que da Gorka son unas cifras muy interesantes y entiendo que pueda estar orgulloso de las cifras en sí, pero yo le diría o le aconsejaría que no se quedara satisfecho con ello,
sino que viera un poco el efecto que la experiencia, nuestra experiencia del día a día nos llega y que efectivamente no es la misma la sanción en una empresa que en otra. Es decir, correcto. Una corporación que tiene un poderío y una tal, pues no es el mismo impacto que una empresa pequeña y tal, que efectivamente sí puede tenerlo y a lo mejor en ese caso sí hay una satisfacción del consumidor. Entonces, que tengáis datos en cuenta, no os quedéis simplemente en la cifra que puede ser alta y que nos alegramos de que sea así lo sea y que lo entendemos que tal, pero que no os quedéis satisfechos. Pero insisto, Luisa, saliendo de la cifra, es que la cifra no es solo la cifra de recaudación. Insisto que hay actuaciones reconducibles por parte de estas empresas sancionadas. No todas, evidentemente, pero permíteme también que diga que sí que hay actuaciones reconducibles y que, oye, en todo caso, por supuesto, todo aquello que sea mejorable, pues es mejorable, ¿no? Pero que sin insistir en la idea y no quedarnos únicamente en la cifra de recaudación, que, como ya dije al principio, no se trata de una actuación meramente recaudatoria. Pues, a hablar vosotros. ¿Me escucháis? Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno, en la sede de Coruña estamos aquí varios socios y estamos escuchando el debate que quería cuestiones o, bueno, matizar, ¿no? Comentabas y hablabas de la ley gallega, ¿no? Y la citabas como pionera, lo cual me ha sorprendido bastante. Yo creo que en legislación de consumo vamos tarde, mal y arrastro en relación a Europa. Y también otro punto, las leyes normalmente no tienen vocación generalista, ¿no? Un alcance general. Cuando esa ley, por motivos de concreción, es decir, no da solución al caso concreto, la gente recurre a la vía judicial, ¿no? En estos días, en estos debates se planteó, ¿qué pasa cuando la vía judicial o incluso el arbitraje en su momento, otros mecanismos de resolución de conflictos, no dan esa satisfacción? Nos queda la solución política. Ejemplo, lo que se preguntó del Fórum Afinsa, incluso toda la temática de las cajas, la responsabilidad, si hubo responsabilidad, de quién es ese patrimonio, cómo se gestionó eso, cláusulas suelo. Es decir, cuando hablo de solución política es que ahora hay un abogado europeo que viene a decir que no, que solo se devuelve. Claro, el Código Civil dice una cosa, pero no, Europa dice que, bueno, que solo se va a devolver desde el 2013. Entonces, a lo mejor ahí es interesante también conocer el posicionamiento siempre en estas cuestiones del Parlamento, del Gobierno y demás. Eso por una parte. Unido a esto, el IGC, ¿no? El Instituto, digamos que es el organismo canalizador, ¿no? Y que busca, ¿no? el más cercano a la persona. Puede ser más ejecutivo, porque tenemos un órgano estrictamente administrativo. Hemos estado hablando de sanciones, es decir, tenemos X legislación, se incumple y, claro, yo sanciono. Y ese es el único mecanismo. Y en todo caso, todas estas cuestiones son soluciones a posteriori. Es decir, se produce un fraude, hay una empresa o un lobby o un poder económico que se toma casi la justicia por su mano y negocia unilateralmente, ¿no? Y eso se traduce en muchísimos fraudes. Las últimas dos cuestiones que planteo se tocó también en estos días, ¿no? ¿Qué hay de la prevención? ¿Qué se está haciendo por la prevención? Y unido a esto, y unido a un proyecto, además que a nivel nacional ahora DICAE, como en tantas otras ocasiones, va a liderar, de educación financiera. Es decir, el IGC tiene, bueno, conjuntamente tiene un laboratorio, tiene una escuela, tiene todas estas cuestiones. ¿Se puede potenciar eso? ¿Entra dentro de vuestro programa, además de todo el tema de arbitraje que dice que vosotros tuvisteis que luchar muchísimo por el arbitraje? Es decir, no nos olvidemos tampoco de la fase previa, porque si solucionamos, esto es como las enfermedades, ¿no? Es decir, si solucionamos y nos cuidamos y preparamos y tenemos prevención, a lo mejor ayudamos también a perfeccionar algo insuficiente. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen todos esos casos y ese número elevadísimo de gente que todavía protesta y que los juzgados están todavía llenos, ¿no? Me gustaría que hablases un poco de esa prevención, de esa educación, lo que comentaba el compañero, de ese concepto transversal de consumo. Es decir, ¿dependemos realmente de economía? ¿Solo de economía? ¿Se va a poder solucionar la mayor parte de solo dependiendo de economía? Y que nos comentes un poco pues todo el tema de
de la educación. Gracias. La ley gallega que adelantaba como pionera o como me refería evidentemente dentro del ámbito competencial. No, insisto, replicada en otras comunidades autónomas, incluso tomada como modelo en el propio proyecto estatal, y creo que adelantamos medidas que además que tuvieron su impacto en estos últimos 4 años de desarrollo de la ley. En cuanto a la vía judicial, ¿es la última? Sí, es la última dentro del sistema, dentro del ordenamiento que tenemos. En el ámbito de consumidores está la vía previa arbitral, está el laudo. Si el laudo no se cumple, pues hay que ir también a la vía judicial. En este caso, en Galicia, tenemos la vía de infracción, ¿no? Evidentemente, ¿cualquier problema puede tener solución política? Bueno, como creo que llevamos insistiendo, ¿no?, a lo largo de la tarde, son decisiones, ¿no? Y esas decisiones llevan detrás, pues, obligación de priorizar y obligación de aportación de recursos públicos, y es ahí donde hay que tomar esas decisiones. Pero bueno, creo que eso escapa dentro del ámbito de esa ley gallega del año 2012. En cuanto a la educación financiera, completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo que es un problema de formación y además a todos los niveles, ¿no? Yo creo que afecta a todas las personas como potenciales consumidores de productos financieros. Pues me pongo un ejemplo que llega incluso, que yo no tengo hipoteca, pero seguramente lo estáis viviendo con vuestros propios asociados, ¿no? Joder, tú vas al banco a firmar la hipoteca y al final, pues oye, tú controlas 4, 5, 6 aspectos, no vas mucho más allá. No de eso es el interés. Muchos me parecen. Controlas 2 o 3, los que sean, pero no es el interés. Tú firmas un interés variable y hay gente que se está encontrando ahora un interés fijo como consecuencia de cláusulas suelo. O sea que llega a puntos pues que llegan a la grosería, ¿no? Casi a veces. Entonces, por supuesto que hay que seguir incidiendo y, oye, tomo nota en la educación y sobre todo en la educación financiera, además a todos los niveles, ¿no? Afecta a todo el mundo, ¿no? Independientemente de la formación, de las capacidades. Eso es un tema que es aprovechable por parte de esos contratos de adhesión, que o sí o no, y que además, siendo contrato de adhesión, pues te cuesta descifrar y cuando te enfrentas a eso, pues como decía Isabel, pues son 2 o 3 parámetros que tienes controlados y gracias. Y si uno de estos, pues al cabo de los meses te encuentras que era precisamente te lo cambian, pues por supuesto que recojo el guante de potenciar todo el ámbito de la formación en el sector financiero. Una pregunta más por ahí, por alguna en Vigo, en Coruña, algo más. En Vigo nada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, simplemente agradecerte tu presencia, que bueno, pues para nosotros es un estímulo tremendo el poder transmitir preocupaciones que tiene ADICAE de los consumidores y de la política de consumo y que bueno, pues es una oportunidad también de intercambiar, de aprender todos un poco y de vivir un poco la política del día a día a través de nuestras informaciones, nuestras experiencias, ¿no? Y bueno, transmitirlas y en la medida de lo posible pues que no caigan en saco roto, ¿no? que algo quede por ahí. Pues nada, muchas gracias por venir a todos y a ti especialmente. Muchas gracias a vosotros.